Bienvenidos guardianes de la historia y buscadores de sabiduría en el tiempo. Soy Pedro, y hoy te acompañaré hacia las llanuras ardientes de Apulia, donde el polvo, la sangre y el eco de los gritos aún resuenan entre los campos. ¿Te has detenido a pensar cómo una sola batalla pudo poner de rodillas al imperio más poderoso de su época? Cómo la genialidad de un comandante extranjero envolvió y destruyó al mayor ejército que Roma había reunido jamás. Si lo que buscas es calma, reflexión y la certeza de que la historia no solo habla de victorias, sino también de caídas que marcan a los pueblos para siempre, este viaje es para ti. Hoy nos adentraremos en el relato de la batalla de Canas, 216 a.T.TFE, aquel día en que Roma conoció el sabor más amargo de la derrota, y Aníbal, con astucia y audacia, se convirtió en leyenda, una jornada que nos recuerda que incluso los gigantes pueden sangrar, y que el destino de los imperios puede pender de un solo instante en el campo de batalla. Acompáñame en esta travesía, y no olvides suscribirte y dejar un me gusta para seguir explorando juntos más historias del pasado. La batalla de Canas 216 a.C., en los campos de Italia, donde el sol de verano abrasa la tierra hasta volverla polvo ardiente, se alzaron ese día los ecos de la guerra, las cigarras callaron, el aire vibraba con un silencio tenso, y en el horizonte se dibujaban dos mundos destinados a chocar. De un lado, Roma, la loba orgullosa que se había hecho dueña de Italia, soberbia en su confianza, temida por sus enemigos, reverenciada por sus aliados, su fuerza parecía no tener límites, miles y miles de hombres, disciplinados, endurecidos por la costumbre de la victoria, avanzaban convencidos de que nada ni nadie podría detenerlos, pero aquel día, en las llanuras polvorientas de Apulia, junto al río Ofidus, Roma no hallaría la gloria de un triunfo, allí encontraría algo más terrible, el miedo, un miedo que no se borraría en siglos, un miedo que se convertiría en cicatriz de su memoria colectiva, porque frente a ellos no se alzaba un rey oriental cargado de oro, ni una turba desordenada de bárbaros sin táctica, frente a ellos se encontraba un hombre distinto, un hombre de mirada acerada, capaz de ver la victoria mucho antes de que sus soldados levantaran las espadas, un hombre que había sido educado, desde niño, en un único propósito, odiar a Roma, desafiarla, destruirla. Ese hombre era Aníbal Barca, hijo de Amílcar, heredero del rencor cartaginés, estratega como pocos han existido en la historia de la humanidad. Aníbal no vestía de púrpura, ni se sentaba en tronos tallados de marfil. No era un monarca distante, sino un líder que caminaba entre sus soldados, que comía su mismo pan, que soportaba el mismo frío de las montañas, y el mismo calor abrasador de los desiertos. Él había cruzado los Pirineos, los Alpes y los ríos caudalosos de la Galia, trayendo consigo un ejército diverso, formado por hispanos, galos, númidas y cartagineses. Muchos de ellos no hablaban el mismo idioma, pero todos obedecían una misma visión, la del hombre que desafiaba al gigante romano en su propio hogar. Aquel 2 de agosto del año 216 a.C., los presagios parecían anunciar algo diferente. El viento soplaba seco, levantando nubes de polvo, que cegaban los ojos y quemaban la garganta. El suelo temblaba bajo el paso de decenas de miles de hombres. El brillo de los escudos cegaba al amanecer, y los estandartes ondeaban como si fueran presagios de destino. Roma había traído todo lo que tenía, confiada en su superioridad numérica, convencida de que la masa aplastante de sus legiones bastaría para borrar al invasor extranjero, y sin embargo, frente a esa marea de hierro, Aníbal permanecía sereno. No necesitaba ser el más fuerte, porque había aprendido a ser el más astuto. No necesitaba más hombres, porque contaba con el arma más poderosa, el ingenio. Ese día, en las llanuras de Canas, dos mundos se miraron a los ojos, la arrogancia de Roma, y la fría determinación de Cartago, y el destino de miles de hombres se escribiría en sangre, bajo un sol que jamás olvidó lo que allí presenció. La rivalidad entre Roma y Cartago no nació en un solo día, era la historia de dos potencias, que como dos soles en el mismo cielo, no podían compartir su luz sin entrar en conflicto.
durante la Primera Guerra Púnica, 264-241, Seto, Roma, aún joven como potencia mediterránea, había logrado lo que parecía imposible: vencer a Cartago en el mar, arrebatándole Sicilia, Córcega y Cerdeña. Para los cartagineses, maestros navales, durante generaciones, aquello fue una humillación insoportable. Y no solo eso, además de la derrota, tuvieron que pagar enormes indemnizaciones que estrangularon su economía. Fue entonces cuando un hombre decidió que la llama de Cartago no se apagaría. Amílcar Barca, apodado El Rayo, él comprendió que si Cartago quería sobrevivir, debía buscar nuevas riquezas y nuevas bases desde las que poder contraatacar a Roma. Así, condujo a su familia y a sus soldados hacia Hispania, la península ibérica, una tierra fértil en metales preciosos y hombres aguerridos. Allí, entre batallas y conquistas, Amílcar llevó consigo a su hijo, a un niño, Aníbal. La tradición cuenta que, antes de partir hacia Hispania, llevó al pequeño al altar de Baal, y le hizo jurar con sus propias manos, que jamás sería amigo de Roma. Aquel juramento no era un simple gesto, fue el fuego que marcaría toda la vida de Aníbal. Tras la muerte de Amílcar en combate, el mando pasó a su yerno Asdrúbal el Bello, quien amplió las posesiones cartaginesas en Hispania, y fundó la ciudad de Cartago Nova, la actual Cartagena. Pero cuando Asdrúbal fue asesinado, en el año 221 C. Los soldados proclamaron como líder a un joven de apenas 25 años, Aníbal Barca, y aquel joven demostraría que estaba hecho de la misma materia que los grandes conquistadores de la historia. Aníbal no tardó en poner a prueba a Roma. En el 219 se sitió y tomó la ciudad de Sagunto, aliada de los romanos, en la costa levantina. Era un desafío directo, un golpe de audacia que encendió la chispa de la Segunda Guerra Púnica. 218-201 C. Roma, confiada, pensó que podría derrotar a los cartagineses en su propio suelo africano, como había hecho antes, pero Aníbal no estaba dispuesto a esperar a que los romanos vinieran por él. En una de las marchas más temerarias de la antigüedad, cruzó los Pirineos, atravesó la Galia hostil, y finalmente desafió a la misma naturaleza al cruzar los Alpes con un ejército multinacional, caballos y hasta elefantes de guerra. Muchos perecieron en la travesía, devorados por el frío, las avalanchas y las tribus montañesas, pero los que sobrevivieron descendieron a la llanura padana como espectros de hielo y acero. Roma, que jamás esperaba ver a su enemigo aparecer desde el norte de Italia, quedó estupefacta. Una vez en Italia, Aníbal mostró su genio militar. En el Trebia, 218 C, con una emboscada, destrozó al ejército romano recién llegado. En el lago Trasimeno, 217 C, tendió otra trampa y aniquiló a un ejército completo en la mayor emboscada de la antigüedad, donde murieron más de 15.000 romanos. El pánico se apoderó de Roma. Nunca antes la ciudad eterna había sentido a un enemigo tan cerca ni tan implacable. Desesperada, Roma adoptó una estrategia defensiva. El dictador Quinto Fabio Máximo, apodado el Cunctator, el que retrasa, evitó enfrentamientos directos y hostigó a Aníbal en una guerra de desgaste. Esta política fue sabia, pero impopular. Los romanos, orgullosos y acostumbrados a vencer en campo abierto, la consideraban cobardía. Así, en el año 216 C. El Senado decidió volver a la ofensiva con una fuerza colosal. Se movilizaron cerca de 80.000 infantes y 6.000 jinetes, el mayor ejército que Roma había reunido hasta entonces, al mando de 2 cónsules, Lucio Emilio Paulo, un general prudente, Cayo Terencio Varrón, un hombre temerario y ansioso de gloria. Su plan era simple: aplastar a Aníbal en una sola batalla decisiva, y borrar su amenaza de Italia. Aníbal, en cambio, reunió apenas 40.000 infantes y 10.000 jinetes. Era un ejército menor, pero diverso y flexible. Íberos fieros guerreros, rápidos y ágiles con la espada corta. Galos, grandes, feroces, impetuosos en la carga. Libios,
La infantería pesada cartaginesa disciplinada y veterana, númidas, jinetes del desierto, maestros de la caballería ligera, y entre todos ellos, los cartagineses, herederos del legado de Tiro y de las riquezas del Mediterráneo, no eran romanos, ni combatían por una patria común, y sin embargo, bajo el mando de Aníbal, aquellos hombres de lenguas y tierras distintas, se convirtieron en una máquina perfecta de guerra. Ese verano del año 216 en las llanuras abiertas de Canas, ambos ejércitos se encontraron. Roma apostaba todo su destino en aquella batalla, y Aníbal, con menos hombres pero con una mente que veía más allá de la fuerza bruta, se preparaba para escribir una de las páginas más sangrientas y asombrosas de la historia militar. Era el 2 de agosto del año 216 cuando dos ejércitos colosales se encontraron en la región de Apulia, al sureste de Italia, en una zona marcada por el calor sofocante del verano y el murmullo constante de los vientos cálidos que venían del Adriático. El lugar elegido fue Canas, una pequeña aldea situada junto al río Aufidus, el actual Ofanto. No era un escenario fortuito allí, el terreno ofrecía a cada bando ventajas y desventajas que marcarían el destino de la batalla. La llanura de Canas era un espacio abierto, ancho, sin apenas colinas que ofrecieran refugio. El sol caía implacable sobre la tierra seca y polvorienta, levantando una bruma ardiente que hacía arder la piel y cegaba la vista. El viento del sur, caliente y cargado de polvo, soplaba de forma irregular, y Aníbal supo aprovecharlo a su favor. Cuando el combate comenzara, esas ráfagas golpearían directamente el rostro de los legionarios romanos, enturbiando sus ojos y sofocando sus gargantas. A un lado del campo fluía el Aufidus, cuyas aguas ofrecían un punto de abastecimiento. Aníbal situó a su ejército de modo que siempre tuviera acceso a él, asegurándose de que la sed no quebrantara la resistencia de sus hombres bajo el calor infernal de Apulia. Roma había llegado confiada en su número, con más de 80.000 infantes y 6.000 jinetes. El Senado pensaba que bastaría con enfrentar fuerza contra fuerza y aplastar a los cartagineses en un choque frontal. La llanura, sin obstáculos, parecía perfecta para que las legiones avanzaran como una marea de hierro compactas y demoledoras. Pero lo que los romanos vieron como una ventaja, Aníbal lo percibió como una trampa tendida por él mismo. El cartaginés buscaba precisamente eso, un espacio abierto donde pudiera maniobrar con su caballería númida e hispana, y donde la masa densa de los romanos se convirtiera en un bloque rígido, incapaz de respirar, moverse o escapar. Los romanos, al mando de los cónsules Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, desplegaron su inmensa fuerza en una formación apretada. Decidieron concentrar la infantería en el centro, en un frente estrecho pero profundo, como una columna humana gigantesca. La idea era sencilla: romper de un solo golpe el centro cartaginés y deshacer su ejército. Su caballería, mucho menos numerosa, fue distribuida en ambos flancos, la pesada caballería romana en el ala derecha, y la caballería aliada italiana en la izquierda. Aníbal, en cambio, colocó a sus tropas con un plan que rozaba lo visionario. En el centro, dispuso a sus galos e íberos, guerreros feroces pero menos disciplinados, formando una ligera línea convexa que sobresalía hacia adelante. A los lados de este centro frágil, escondió a sus mejores hombres, los libios, veteranos curtidos en decenas de batallas, armados con el mismo estilo de equipo que los legionarios romanos, fruto de años de saqueos. En las alas, situó a su caballería. En la izquierda, la poderosa caballería pesada hispana y gala, que tendría que enfrentarse a la caballería romana. En la derecha, sus legendarios númidas, jinetes ligeros, ágiles, capaces de hostigar y desgastar sin descanso. Las primeras luces del día iluminaron un espectáculo sobrecogedor. Miles de estandartes romanos ondeaban en el viento, el águila de cada legión brillando con el reflejo del sol. Los cascos y escudos formaban un mar metálico,
que cegaba a distancia. El plan El de estruendo de los lo que cuernos Aníbal romanos Barca diseñó aquel resonaba día como en las un llanuras rugido, de Canas imponiendo no fue miedo en simplemente una cualquiera que disposición los de escuchara. soldados, En el otro fue un extremo, ajedrez de sangre, el ejército un de dibujo Aníbal en el polvo esperaba de en Apulia silencio que disciplinado, cambiaría para una siempre el mezcla arte de de la hombres de guerra. muchas Su tierras maniobra unidos sería solo por la recordada voz de como su el primer comandante. envolvimiento Sus doble corazas eran documentado de la desiguales, historia sus militar, lenguas una trampa distintas, perfecta pero que todos cerraba sus compartían la fauces sobre el certeza de que enemigo. aquel día lucharían Aníbal no sabía solo que su por ejército Cartago, era más sino pequeño, por la gloria pero de también vencer al sabía gigante que la mente romano. puede Ese multiplicar campo de la fuerza batalla de los hombres. no era solo En un lugar de espacio oponerse físico, frontalmente era a el la escenario abrumadora de dos marea de visiones del legionarios mundo. romanos, Roma, diseñó un confiada en el dispositivo peso que de su convertiría número, la en misma la arrogancia fuerza de bruta Roma de en sus su legiones. perdición. Allí Avanzaba colocó a los convencida de galos que la íberos, disciplina y el guerreros poder valientes aplastarían pero a menos cualquiera. disciplinados. Aníbal Los con menos dispuso en una hombres, formación confiaba convexa, en algo un invisible, arco que en la sobresalía hacia inteligencia adelante, táctica, como una en la media luna paciencia de de su carne y plan, acero. en la geometría Sabía que oculta cuando de el los choque movimientos comenzara, que ya había estos dibujado hombres en su mente. retrocederían Ese poco a día, poco, en las convirtiendo llanuras de esa Canas, línea no convexa solo en se una enfrentaban cóncava, dos como una ejércitos, bolsa que se invitaba al enfrentaban la enemigo a soberbia y la penetrar cada astucia, vez más la dentro. masa contra la Este mente, retroceso la no fuerza sería contra una la huida estrategia, desordenada, y bajo el sino sol una falsa despiadado de rendición Apulia, controlada, el destino una del cuerda que se Mediterráneo estira para se atrapar preparaba al toro para que ser sellado embiste. en sangre. En cada lado del centro, ocultos tras los guerreros más débiles, estaban los libios, soldados de infantería pesada, disciplinados, curtidos en campañas interminables. Estos hombres habían combatido contra Roma muchas veces, y tras las victorias previas, incluso usaban armas y armaduras romanas capturadas, de modo que parecían reflejos oscuros de los mismos legionarios a los que se enfrentarían. Su misión era sencilla y brutal: esperar a que los romanos se adentraran demasiado en el centro, y entonces atacar desde ambos lados como dos muros que se cierran. En el flanco izquierdo, Aníbal colocó a su caballería pesada, hispanos y galos montados en caballos resistentes, armados con lanzas y espadas largas. Estos hombres tendrían la tarea de enfrentarse directamente contra la caballería romana y destruirla. En el flanco derecho, situó a los númidas, jinetes del desierto conocidos por su agilidad. No llevaban armaduras pesadas ni lanzas largas, combatían con rapidez, lanzando jabalinas y hostigando sin descanso, incapaces de ser atrapados. La idea era que, mientras la caballería pesada aplastaba a los romanos en el ala izquierda, los númidas mantuvieran ocupada y desgastada a la caballería aliada italiana en el ala derecha. Después, ambas alas de caballería cartaginesa convergerían por la retaguardia romana. Los cónsules romanos, en cambio, confiaban en el mismo principio que siempre les había dado la victoria, la fuerza bruta de las legiones. Creían que todo se reducía a un simple cálculo: más hombres más poder y victoria segura. Los romanos concentraron su infantería en el centro, en un frente estrecho y profundísimo, como un ariete humano. Esta disposición formaba una columna cerrada, un bloque compacto que pensaban usar para atravesar el centro cartaginés y destrozarlo como un martillo que rompe una puerta. La profundidad de la formación hacía que sus soldados apenas tuvieran espacio para moverse, pero los romanos confiaban en que la presión de tantas filas consecutivas haría ceder cualquier resistencia. Sabían que eran inferiores en caballería, pero aún así colocaron a la suya en los flancos. En el ala derecha, la caballería pesada romana, bajo el mando directo del cónsul Lucio Emilio Paulo. En el ala izquierda, la caballería aliada italiana, menos disciplinada, al mando de Terencio Varrón. Los romanos no planearon nada más allá de eso. Su visión era lineal, casi infantil. Un golpe frontal con el poder de sus legiones debía bastar. Mientras Roma apostaba todo a su masa, Aníbal apostaba todo a su cálculo. Roma pensaba en términos de fuerza, Aníbal pensaba en términos de geometría, de espacio, de respiración. La clave estaba en dejar que el orgullo romano hiciera el trabajo por él, que avanzaran creyéndose vencedores, que se apiñaran cada vez más en el centro, que quedaran atrapados en su propia soberbia, y entonces, en el momento exacto, cerrar la trampa por todos los lados. El contraste no podía ser más claro. Un ejército unido, numeroso, seguro de su victoria, avanzando con la confianza de los dioses. Otro ejército más pequeño, compuesto por hombres de diferentes pueblos y culturas,
pero guiado por la mente de un genio que veía la batalla como un tablero de ajedrez. Ese día, en Canas, Roma creyó que marchaba hacia una victoria inevitable, pero en realidad, paso a paso, fila tras fila, marchaba hacia la mayor emboscada de su historia. El sol de Apulia se alzó sobre el horizonte como un testigo cruel. El aire estaba cargado de polvo y del olor metálico de las armas recién bruñidas. Decenas de miles de hombres aguardaban en silencio, sabiendo que el destino del Mediterráneo se decidiría en unas horas. El rugido de los cuernos resonó, y con un estrépito de cascos, la caballería pesada cartaginesa, compuesta por íberos y galos, cargó contra la caballería romana situada en el ala izquierda. El impacto fue brutal, hombres y caballos chocaron en una nube de polvo y sangre. Los jinetes hispanos, expertos en el combate cercano, atravesaban con sus lanzas y remataban con espadas largas. Los galos, enormes y furiosos, descargaban golpes devastadores. La caballería romana, inferior en número y en ímpetu, no pudo resistir. En pocos minutos, la línea se rompió, y los supervivientes huyeron desordenados hacia el río Ófidus. Aníbal ya había logrado el primer paso, liberar un flanco y preparar el movimiento que decidiría la batalla. Mientras tanto, en el centro, los galos e íberos de Aníbal chocaron contra la inmensa marea de legiones romanas. El estruendo era ensordecedor, escudos golpeando escudos, espadas chocando contra lanzas, los gritos de los heridos mezclados con el rugir de miles de gargantas. Al principio, los cartagineses parecían resistir con dificultad. Sus líneas comenzaron a retroceder, paso a paso, como si la presión romana los estuviera desbordando. El arco convexo con el que habían empezado la batalla se fue hundiendo hacia adentro, transformándose en una línea cóncava. Los romanos, creyendo que la victoria estaba a un paso, avanzaron con furia, empujando más y más, convencidos de que la resistencia enemiga estaba a punto de quebrarse. Pero lo que no veían era que ese retroceso no era desorden, sino cálculo. Cada paso atrás era una invitación, cada metro cedido, una trampa. Las legiones, compactas, comenzaron a perder el aire. Cuanto más avanzaban, más se apiñaban en un espacio estrecho. Sus filas, profundas y rígidas, se convertían en un peso muerto dentro de la bolsa que Aníbal había preparado. En ese momento, cuando los romanos estaban completamente hundidos en el centro, sonó la orden de Aníbal. Desde los flancos, los libios veteranos, soldados disciplinados, curtidos en las guerras de África e Hispania, avanzaron con precisión mortal, armados con las mismas espadas cortas y escudos capturados a los romanos en batallas anteriores. Atacaron como un espejo cruel de lo que eran los propios legionarios. Golpearon desde los lados, destrozando los flancos de la columna romana. Los legionarios, apiñados, sin espacio para girar ni maniobrar, se convirtieron en presa fácil. La fuerza que antes era su orgullo, la densidad de sus formaciones, se transformó en su condena. Al mismo tiempo, la caballería cartaginesa que había vencido en el ala izquierda giró rápidamente hacia la retaguardia romana. Por el otro lado, los númidas, incansables, mantenían a raya a la caballería aliada italiana, hasta que también lograron rodearlos. Ambos cuerpos de caballería convergieron por detrás, cerrando el círculo en torno a las legiones. En ese instante, el ejército romano quedó completamente rodeado, atrapado en un anillo de hierro y muerte. Lo que siguió ya no fue una batalla, sino una carnicería. Decenas de miles de hombres, apiñados en un espacio reducido, quedaron sin espacio para luchar ni para escapar. Los que estaban en primera línea eran aplastados hacia adelante. Los que estaban atrás no podían ver ni respirar. Los que caían al suelo eran pisoteados hasta la asfixia. Los cartagineses no tuvieron que avanzar demasiado. La masa romana era tan compacta que cada golpe encontraba carne. El sol caía sobre la arena teñida de rojo. El aire se llenó del hedor de la sangre y de los gritos de los agonizantes. Los legionarios, que habían marchado con orgullo esa mañana, comprendieron que no había salida. Estaban atrapados en un círculo de muerte perfecta, la peor derrota de Roma. Cuando el sol se ocultó tras el horizonte,
El campo de Canas era un mar de cuerpos, bajas romanas, entre 50 y 70.000 hombres muertos en un solo día, una cifra escalofriante incluso para la brutalidad de la antigüedad. Entre los caídos se encontraban 80 senadores, una pérdida política y simbólica sin precedentes, y el propio cónsul Lucio Emilio Paulo, que eligió morir con su ejército. Prisioneros, unos 10.000 romanos fueron capturados. Cartago perdió apenas unos 6,000, una fracción mínima en comparación con la hecatombe romana. Roma jamás había sufrido una derrota tan aplastante. Nunca antes una legión había sido no solo vencida, sino aniquilada hasta el último hombre en un solo día. El nombre de Canas se grabó en la memoria romana como sinónimo de desastre, y el eco de aquella jornada oscura resonaría durante siglos como la mayor lección de humildad para la república que aspiraba a dominar el mundo. La noticia de Canas corrió como un incendio por toda Italia y más allá del Mediterráneo. Jamás Roma había sufrido semejante catástrofe. No era solo el número de muertos, ni la pérdida de un ejército completo, era la humillación de haber sido vencida de manera absoluta, en una batalla donde la fuerza bruta de las legiones quedó en nada frente a la mente de un solo hombre. En los días posteriores, muchas de las ciudades aliadas de Roma, sobre todo en el sur de Italia, comenzaron a mirar hacia Cartago. En Capua, la segunda ciudad más importante de Italia, se celebró la victoria cartaginesa y se proclamó lealtad a Aníbal. En Sicilia, Siracusa, hasta entonces aliada de Roma, se pasó al bando cartaginés. Incluso en el lejano oriente, el rey de Macedonia, Filipo V, decidió firmar una alianza con Aníbal, viendo en él al campeón que podría frenar la expansión romana. Por un momento, pareció que el mundo entero estaba dispuesto a inclinarse ante el cartaginés. Roma, herida y sangrante, estaba sola en un mar de enemigos, y sin embargo ocurrió lo inesperado. En cualquier otra nación, aquella derrota habría significado el fin. Pero Roma no era cualquier nación. En lugar de suplicar por la paz, el Senado tomó una decisión radical: no negociar jamás con Aníbal. Se prohibió incluso pronunciar la palabra paz, mientras las madres lloraban a sus hijos caídos, mientras la ciudad entera vestía de luto. El Senado ordenó reclutar nuevos ejércitos, incluso a costa de inscribir a esclavos, a muchachos y a ancianos. Roma comprendió que si cedía una sola vez, desaparecería para siempre. Así, en su hora más oscura, nació el carácter que haría de ella un imperio, la convicción de que se podía perder una batalla, pero jamás la guerra. En aquellos años terribles apareció una figura destinada a cambiarlo todo: Publio Cornelio Escipión, un joven comandante que había sobrevivido al desastre de Canas. Escipión entendió lo que muchos romanos se negaban a aceptar: que Aníbal era invencible en Italia, que no se le podía vencer en su propio terreno. Por eso diseñó un plan audaz: llevar la guerra a Hispania y luego a África, obligando a Cartago a defender su hogar. Años más tarde, Escipión cruzó el mar, derrotó a los cartagineses en su propia tierra, y forzó a Aníbal a regresar. En Zama, 202 a.C., los dos genios se enfrentaron por primera y última vez. Allí, Roma obtuvo la victoria definitiva, y Aníbal, el invicto, conoció la derrota. Aunque Roma finalmente se levantó, la cicatriz de Canas jamás desapareció. Durante generaciones, los senadores romanos recordaron aquel día como el ejemplo de lo que podía ocurrir cuando la soberbia cegaba la prudencia. El nombre de Canas se convirtió en sinónimo de desastre absoluto, el término al que siempre recurrían cuando temían por la supervivencia de la República. Incluso siglos después, cuando Roma ya dominaba el mundo, sus generales estudiaban la batalla de Canas para comprender el peligro de la imprudencia y la genialidad de la estrategia cartaginesa, porque ese día, bajo el sol de Apulia, el gigante romano descubrió que también podía sangrar. La batalla de Canas no fue solo un enfrentamiento entre dos ejércitos, fue un espejo eterno donde la humanidad puede contemplar sus límites. Fue la prueba de que la fuerza más numerosa puede ser derrotada por la astucia, de que la disciplina más férrea puede romperse cuando se enfrenta a la mente de un estratega.
y de que incluso el pueblo más orgulloso puede sentir el amargo sabor del miedo. Ese día, Roma aprendió que ninguna grandeza es eterna, que ningún poder es absoluto, que hasta el coloso más fuerte puede tambalearse, y ese día, Aníbal no solo venció a un ejército, ni siquiera a una nación. Ese día, en las llanuras de Canas, se alzó como una figura inmortal de la historia, porque mientras los cuerpos romanos yacían bajo el sol de Italia, el nombre de Aníbal Barca quedó grabado en la memoria de los siglos, no como un simple general, sino como la leyenda que osó desafiar al mundo.